Segunda de Crónicas, capítulo 20, del 1 al 18. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra, y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y he aquí está en Hazezotamar, que es en Gadí. Entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro. Fíjense lo que está diciendo que hace. Entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno en toda Judá, y se reunieron todos los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén en la casa de Jehová delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no haya quien te resista? Dios nuestro, no echas tú los montes de esta tierra delante de tu pueblo Israel, y la diste a la descendencia de Abraham tu amigo para siempre, y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viene sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón, de Moab y de los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyesen. He aquí ellos nos dan el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Y en todo Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benanía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión, y dijo: oíd Judá y vosotros moradores de Jerusalén, y tu rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis, porque delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios, mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos, y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo toda Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Amén. Amén. Quiero denotar con esta lectura, hermano, ¿qué hicieron? Estaban frente a algo imposible y se postraron, se humillaron delante de Dios, y el Señor los salvó y dijo: no, ustedes estén en paz. Y eso es lo que tenemos que hacer. Yo miro el comportamiento de mi familia en esto que yo les voy a testificar, veo el comportamiento de Nehemías, y eso es lo mínimo que podemos hacer, eso es lo mejor que podemos hacer: doblar nuestras rodillas, humillarnos delante de Dios y decirle: Señor, ten misericordia. Lo que yo le voy a platicar, cuando sucedió así, en fracción de segundo sucedió. Cambió la vida de mi familia en unos instantes, y lo único que pudimos hacer fue humillarnos delante de Dios. Bueno,
Cuando yo era estudiante, mis raíces son pobres, he tenido que pedalearle, como todo el mundo, y Dios sabe por qué permite todas las cosas. Cuando yo era estudiante, trabajé en un microbús de esos de la ciudad, de pasajeros, para poder sustentar mis gastos. Y así estuve trabajando, y el Señor, hoy lo digo así, el Señor me permitió llegar a tener 3 unidades, siendo que yo llegué de chofer, yo era un chamaco, tenía 19 años, y incluso, gracias a Dios, el Señor nos permitió a mi esposa y a mí terminar una licenciatura, bla, 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 pero yo me dediqué al transporte público. Y con el tiempo se propuso, y el gobierno de la Ciudad de México, cambiando, modernizando el transporte, nos invitó a la ruta donde yo pertenecía, nos invitó a participar en ese cambio, en esa transformación, y para eso nos invitaron a un corredor del Metrobús. Para no hacer el cuento largo, nos cometieron un fraude. Nosotros metimos las concesiones, nos cometieron un fraude, y bueno, cuando nos dimos cuenta, comenzamos a hacer una lucha, porque, híjole, el Señor pone en mi persona, no es el dinero, lo digo delante del Señor, el Señor sabe, no es el dinero, pero yo digo, Señor, no puedo quedar avergonzado, bendito Dios, tanta gente que está viendo que nosotros estamos luchando por esa situación, tú no me vas a dejar avergonzado, tú no me vas a dejar avergonzado. Y bueno, yo llevaba desde el 2012 peleando por ese asunto, hasta que por ahí de la pandemia, incluso a mí me dio COVID, por ahí de la pandemia, una noche estábamos, mire, omito fechas porque de verdad que ni las recuerdo, mi cerebro lucha mucho por olvidar esto. Tengo todavía, hace poquito me pidieron que redactara una ficha informativa para llevarla con las autoridades. Nosotros seguimos en esta lucha, y créanme que inconscientemente, así, ¿no? Es una lucha. Esa noche, omito la fecha, estábamos hace como 2 años o 3, ya no me acuerdo cuántos, 3 dice mi esposa. Okay. Y fíjense que yo ya estaba, bueno, antes habíamos hecho una rueda de prensa en el Zócalo, yo iba a la batuta, yo iba liderando a mis compañeros son gente de la tercera edad, y hicimos una rueda de prensa en el Zócalo. En esa rueda de prensa, pues se habló sin tapujos todo lo que había sucedido, como nuestras autoridades, tristemente, en contubernio con quien era nuestro líder, permitió que eso sucediera, porque uno de los requisitos para poder nosotros entrar a esas empresas era que fuéramos concesionarios, y nuestro líder, nuestros representantes ni siquiera metieron una concesión, violando todas las normas y las reglas que la misma autoridad había puesto. Pero hicimos una rueda de prensa, se habló, yo salía en la radio, a veces hasta me decían, oye, te vi en el radio, alguna vez salí en la televisión y me entrevistaban y bla, bla, bla. Pero esa noche pasaron como 15 días después de la rueda de prensa. Yo ya me había acostado a dormir, yo ya estaba dormido, y de repente mi esposa me despertó porque se oían fuertes golpes, estaban golpeando con un marro el zaguán. De cuenta que la recámara está como de aquí a la casa de enfrente, y se oían tremendos golpes con un marro, y mi esposa me dice, Sahel, esos golpes son aquí en el zaguán. Me desperté y me puse el pantalón así, me puse la camisa, no sé ni qué me puse, y cuando yo salí de la recámara, por la escalera venían subiendo una filita así como hormiguitas, encapuchados, con capuchas negras y con ametralladoras. No se imagínense. Cuando salí las recámaras de mis hijos están acá 2 y una aquí, y cuando salí les dije a mis hijos, llamen a la policía. Y cuando ya venía saliendo, me agarraron inmediatamente a mí, esos hombres, y yo les dije, ¿quiénes son ustedes? ¿Por qué entran hacia mi casa? Y me dijeron, cállese.
y me sometieron, y desde ese momento me sometieron, me llevaron a la planta baja, me tendieron en el suelo, me esposaron, nunca me dijeron traigo una orden de cateo, nunca me dijeron de qué se trataba en absoluto, y ahí me tuvieron y cállese, y yo oía que mi esposa les decía, ustedes no saben lo que están haciendo, nosotros somos hijos de Dios, ustedes no saben lo que están haciendo, no saben con quién se están metiendo, somos hijos de Dios. Y aquí hago un paréntesis, ¿cuántos traen su Biblia? A ver, levanten su Biblia. Qué bueno, gloria a Dios. Porque tenemos que, este es nuestro estandarte. Hoy las cosas han cambiado y hoy dicen, no, es que yo traigo mi Biblia en el celular, traigo mi Biblia en la tablet. No, nosotros tenemos que llevar como un estandarte la palabra de Dios y que la gente vea que nosotros somos la sal de la tierra y que somos diferentes. Y yo le doy gracias a Dios porque mi esposa les gritaba y les decía, mire, por donde yo volteaba, hermano, por donde yo volteaba así, y veía policías, porque ya, bueno, supuse que eran policías. Donde yo volteaba, la escalera llega a las recámaras y luego llega a la azotea, y yo veía una fila de policías, y volteaba al patio de atrás y veía policías, en la sala veía policías, en el patio de enfrente veía policías, por donde quiera yo veía gente. Y bueno, nos robaron todo lo que usted se imagine. Esa gente nos robaron lo que usted se imagine, todo lo que usted se imagine. Yo tenía un dinero de mis compañeros, eran como 9,000, 10,000 pesos, no me acuerdo cuánto, 8,000. Se lo robaron porque yo lo había dado en un mueble, al siguiente día yo lo iba a depositar. A mis hijos les arrebataron los celulares. A mí me tuvieron en el suelo y de repente dijeron, suban al 30. Y entonces me dijeron, levántese, y me llevaron a la recámara de mi hijo, gracias a Dios hoy ya es arquitecto, y tiene una mesa, tiene todavía una mesa de trabajo ahí en su cuarto, su computadora, todos los enseres que se necesitan o que tiene un estudiante. Y de esa mesa, entonces me dice una mujer, que creo que era la Ministerio Público, me dijo, mire lo que encontramos, y tenían una bolsa con droga y tenían un arma de uso exclusivo del ejército. Y me dijeron a mí, bueno, yo cuando me dijeron, mire lo que encontramos, dije, no, eso no estaba aquí en mi casa. Y el que lo haya metido, se lo va a ver con la justicia de Dios, porque yo no puedo con todos ustedes, pero está un Dios que está viendo lo que están haciendo. Fíjense lo que yo estoy diciendo, hermano. Le doy gloria a Dios porque siempre pude estar dando testimonio y diciendo y hablando de Dios. Mi esposa, yo la oía que decía, nosotros somos hijos de Dios y somos hijos de Dios y ellos se reían, se burlaban. Luego yo le grité a mi esposa, le dije, Gloria, se trata de lo siguiente, se trata de que ya metieron droga aquí, no me acuerdo bien cómo le dije, y un arma. Después contaron, según ellos, las bolsas. Mis compañeros son 52 concesionarios, o éramos inicialmente 52 concesionarios, y éramos 7 los de la comisión para esta lucha. Bueno, pues empezaron, según ellos, a contar cuántas bolsas había, y dijeron, hay 52 bolsas. Y dijeron, pero 7 son diferentes. O sea, el mensaje era bastante claro, ¿no? Y entonces yo le dije a mi esposa desde arriba, le grité, y me decía, cállese, no sé cuánto. Grababan lo que querían. Después, con sacrificios, nosotros compramos la computadora de mi hijo cuando la requirió en la facultad. Una computadora que yo no me acuerdo ni cuánto nos costó, pero nos costó una cantidad, no sé, como de 30, 40 mil, 50 mil pesos. Era la computadora toda la vida usada, pero no era fácil adquirirla, no fue fácil adquirirla. Y entonces yo vi que estaban metiendo cosas a una bolsa y empezaron a meter la máquina de mi hijo. Le dije, no se la lleve. Le dije al Ministerio Público, no se la lleve, por favor. Usted no sabe con cuántos sacrificios compramos esa máquina de mi hijo. Y volteó así y le dijo, échalo. Y se la llevaron.
Bueno, hermano, cuando íbamos, ya después me bajaron otra vez, me dijeron, está usted arrestado, me llevaron a una patrulla y yo no sabía qué estaba pasando en la calle. Yo no sabía qué estaba pasando en la calle. Ya después mi esposa y yo platicábamos que se oía, dice mi esposa que oyó que ciertos policías le dijeron ahí a la que iba al mando, le dijeron, allá afuera está lleno de gente, de familia, ¿qué vamos a hacer? Y entonces, porque decían que se iban a llevar a toda mi familia, que nos iban a llevar a todos a encerrar. Entonces, le dijo el de ese tipo, hay mucha gente, y dijo, vamos a dejar al adolescente, mi hijo el más chico. El chiste es de que eso provocó que según esto no se llevaran a mi familia. Y me decían a mí, perdón, me decían, cállese porque nos vamos a llevar a toda su familia. Y cállese porque nos vamos a llevar a toda su familia. Cuando me sacaron, efectivamente, vi la calle llena de gente. Pero me platican mis vecinos que les apuntaban, esos individuos les apuntaban con las armas y les decían, lárguense de aquí, váyanse para allá, no estén viendo y háganse para allá. Y saben que a toda la gente les gritaban, como si yo hubiese sido un delincuente en potencia, así, elevado a la N potencia, ¿no? Y entonces me sacaron y yo vi gente por acá y mis vecinos desde las azoteas mirando y los policías les apuntaban así. Y de este lado lo mismo, y mi hermano, tengo un hermano que es pastor, gracias a Dios, y mi hermano me gritó, Azael, Dios está con nosotros, así me gritó, y le dije, amén. Me subieron a la patrulla y yo le decía a esos individuos que estaban arriba conmigo, les decía, me hubieran tocado la puerta y yo hubiera abierto. ¿Por qué derribaron mi puerta? Porque derribaron la puerta, la agujeraron, derribaron la puerta de la entrada de la sala, la tiraron así, literalmente en el suelo. Fue algo horrible. Me llevaron a una agencia. En esa agencia, cuando yo llegué, pedí permiso a los que me tenían custodiado así, como si yo fuera un superdelincuente, ¿no? Pedí permiso de ir al baño, me dieron permiso, y ellos me empezaron a decir a algunos, oiga, ¿qué es lo que está pasando? Y en breve les digo, mira, no sé si hago bien o mal con decirte, pero yo no soy ningún delincuente, yo estoy en una lucha, y por eso me están haciendo esto. Así. Y me acuerdo que me dijeron, bueno, pues que Dios le ayude. Me metieron a un lugar así que bajamos escaleras y hasta abajo había muchas celdas y me metieron hasta en el rincón. Yo creo que era la más apestosa, la más fea, estaba mugroso así. Cuando abrieron la reja y me metieron, yo lo que hice fue caer de rodillas. Yo me arrodillé y empecé a clamar a Dios y le dije, Señor, ¿por qué permitiste esto? Yo no sé, Señor. Yo no sé por qué lo permitiste, pero sácame de aquí. Quiero decirle, hermano, que cuando nosotros cantamos, cuando nosotros alabamos a Dios, cuando nosotros oramos, estamos en permítanme la expresión, en una frecuencia espiritual en la cual a veces ni siquiera nos damos cuenta de lo que estamos diciendo. Pero cuando usted está cantando, usted se está comprometiendo delante de Dios. Dice, no daré mi vida a nadie más que a ti, Señor. Tú eres mi todo, Señor. Todo lo que podemos cantar, y lo cantamos y a veces ni nos damos cuenta. Bueno, yo llevaba tiempo, yo estaba buscando al Señor, yo compartía la palabra de la iglesia, yo participaba, y yo le pedía a Dios, Señor, endereza mis veredas. Esa era mi oración. De verdad, llevaba buen tiempo diciendo, Señor, endereza mis veredas. Señor, endereza mis veredas. Señor, endereza mis veredas. ¿Quién se atreve de ustedes a decirle al Señor, Señor, endereza mis veredas? O por las buenas o por las malas, Porque cuando somos hijos de Dios y estamos jugándole y haciéndole al cuento, el Señor, por su misericordia, es que no nos da un jalón de orejas y nos atrae para acá. Por su misericordia. Pero cuando cantamos, y cuando leemos, y cuando alabamos, ahí estamos diciendo a veces sin darnos cuenta. Pero yo
con uso de mi razonamiento, con mi raciocinio y con mi inteligencia. Yo decía, Señor, endereza mis veredas. Esa era mi oración. Estaba consciente de lo que yo estaba diciendo. Así que yo considero que el Señor estaba enderezando mis veredas. Yo caí de rodillas, hermano, y pasé esa noche ahí. Créamelo, inexplicablemente yo pude dormir. No sé, a lo mejor llegamos ahí a la 1 de la mañana y a lo mejor me dormí 2, 3 de la mañana, no sé a qué hora me dormí, orando, me dormí en una cama de piedra que hay ahí y había cartones ahí después vi que era con lo que le dan de comer a la gente, unos platos de unicel así cuadrados, cartones de Bon. Yo lo que hice fue extender todos esos platos ahí porque le digo que había mucha basura y en un vidrio estaba el Salmo 23 escrito ahí. En un vidrio o en un acrílico, no sé qué era. Yo creo que era un vidrio, no sé, pero era un acrílico quizás para que se pudiera tallar con alguna aguja y estaba el Salmo 23 ahí escrito. Amaneció y regresé a la realidad y oraba por mi familia y decía, Señor, ¿qué está pasando con mis hijos, Señor, con mi familia, Padre? Están en tus manos, Señor, guárdalos. Y luego me llamaron a la ventanilla, si mal no recuerdo, entraron mis compañeros, entró mi esposa, entró mi pastor, entró un amigo y hablaban conmigo. Y yo pensaba que eso era normal, pero no era normal. Ahí los tienen confinados y nadie entra, están incomunicados. No obstante, a mí me estaban dando permiso de que esas cosas sucedieran. Mis compañeros después atribuían eso a que otra vez afuera ellos hicieron una rueda de prensa, pero yo sé qué es lo que sucedió. Y yo le dije a un custodio de ahí, le digo, oiga, no sea malito, ¿no me podría prestar por favor una escoba para barrer aquí? Está muy sucio. Y me dijo, es lo que hay, y así, pero maltratando, ¿no? Y luego de repente me cambió de lugar. Y le digo, oiga, pues aquí está un poquito menos, pero está igual, présteme su escoba. Ya le dije qué es lo que hay, ya cállese. Hubo momentos muy críticos en ese lugar, allá encerrado, Manu, era un lugarcito como de esa trave donde está el de acero la puerta, hacia acá, y como 1,20 metros, 1,20 metros, no lo sé. Y yo me la pasaba caminando y orando y cantando alabanzas a Dios y cantando y glorificando a Dios y orando porque sentía que me iba a volver loco. Hubo un momento en el que yo me senté y me quedé mirando así arriba y vino un pensamiento. Dice la palabra de Dios, el enemigo influye en nuestros pensamientos. Tenemos que tener cuidado porque todo lo que verbalizamos es lo que estamos pensando y el enemigo influye en esos pensamientos. Yo no sé de qué manera, pero lo hace. Y yo pensé, hermano, yo dije, ahí se podría uno ahorcar. Yo pensé eso. No sé si lo dije, pero lo pensé. Y inmediatamente cuando tomé conciencia de lo que dije, hay poder en la sangre de Cristo, Señor. Quita de mí esos pensamientos, Señor, y te reprendo en el nombre de Jesucristo. Y otra vez empecé a tranquilizarme. Luego en la celda de enfrente había un muchacho y él me hizo la plática y se ve que ya sabían de eso porque estaba muy tranquilo. Se acostó así en el piso para que pudiéramos hablar por una reja que había en la puerta y entonces estábamos hablando y yo le empecé a decir, clama a Dios, Cristo te ama, Cristo esto, y él me decía, usted tranquilo, no, pues si usted no hizo nada, usted tranquilo, todo va a salir a la luz, ya verá, y no sé qué, y nada. Y me oía que yo estaba cantando y de repente me dijo, ya me contagió, ya estoy pidiéndole a Dios, qué bueno, gloria a Dios, pídele a Dios, y me decía, pero yo sí lo hice, pero usted no, y no sé qué, y bla, bla, bla. Llega un momento, hermano, en el que cambia la actitud de esa gente que me tenía ahí, de los que me estaban cuidando, y me empezaron a tratar bien, iban y le jalaban ahí, porque no hay un excusado, no hay una taza del baño, hay una coladera, hay un agujero ahí para que uno haga sus necesidades.
y iban y le jalaban porque apesta ahí feo, y luego me llevaron lo que según esto es el desayuno en un plato así de unicel, que es una tapa así, un boing, una naranja o 2 naranjas, como un bollo así como de esos de hamburguesa con un queso adentro, queso de esos de que se rebanan, y una palanqueta o una alegría. Era todo lo que me llevaba. Pues me lo comí, yo creo que la primera vez me lo comí, las naranjas estaban verdes, feas. Después acondicioné una almohada con un boing, un cartón de boing de medio litro, metí unas naranjas ahí, esa era mi almohada. Después con los platos que me iban llevando hacía más extensa mi cama y ella me acostaba. Y bueno, ya el Señor me empezó siempre el Señor estuvo conmigo dándome paz, pero yo me empecé a tranquilizar. Y repito, me dejaban varias veces, entraron a platicar conmigo, mis amigos, mi familia, un amigo, mi familia, mi pastor, y en un momento determinado hasta me dejaron que me quedara yo donde no me veían las cámaras, decían ellos, siéntese aquí, descanse aquí, relájese, luego se ve que usted no es un delincuente, no, siéntese aquí, aguánteme un ratito. Y luego le dije yo soy muy friolento, o era muy friolento en aquel tiempo por lo del COVID, y le pedí a esta persona, le digo, ¿me das permiso de meter mi chamarra? Una chamarra la tuve que regalar un día porque, bueno, en paréntesis, iba yo pasando por la congregación de Javier y afuera había un muchacho ahí acostado. Yo había llevado a mi hijo al metro y el chavo estaba ahí, y yo pasé y dije, es el momento de que ya esta chamarra ya no me recuerde nada, ¿no? Y le dije, oye, ¿tienes frío? Dice, sí, te regalo mi chamarra. Y se la di, ¿no? Bueno, se me hace un bonito detalle porque fue una bonita forma de que ya no me estuviera yo acordando de eso, porque siempre era mi chamarra, me la había regalado un hermano, de tal forma que yo siempre la tenía y era la que siempre usaba. Pero bueno, ya de repente me dice, ya voy a tener que volver a encerrar. Aguánteme otros ratitos. Dice, perdóneme, pero es que las cámaras, déjenme meterlo. De hecho, usted no sé por qué razón, pero lo están dejando que platique con la gente. Mi esposa entró en un momento determinado y yo le dije, ¿sabes qué? Llama a esta empresa y dile a este tipo que me rindo. Que si yo me rindo, todo el mundo se rinde, todos se van a rendir. Y me dijo mi esposa, no, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Esto va a pasar y tenemos que seguir adelante. El Señor está con nosotros. Okay. Bueno. Si en 48 horas se demostraban ciertas cosas, yo no sé qué esquemas ahí de información, como las pruebas de balística de la pistola, como que sí era droga, como que si se demostraban ciertas cosas, entonces después de 48 horas a mí me iban a meter al reclusorio, a un reclusorio. Eso me hacía temblar, hermano. Yo lloraba y decía, Señor, no permitas, Padre, no permitas, Señor, que yo vaya a pisar ese lugar. Señor, líbrame, Señor, líbrame. Y clamaba a Dios. Inexplicablemente, vuelvo a repetir, me empezaron a tratar bien, yo no sabía por qué. Llegaba a las 48 horas, casi las 48 horas empezaron a hacer trámites, me empezaron a llevar ahí con el médico, con el Ministerio Público, con no sé quién ahí, porque ya no iban a dejar salir. Toda mi familia y amistades estaban afuera. Para esa gente, para todos ellos era algo así como que no sé con quién nos metimos, ¿no? ¿Qué hicimos? De verdad, yo creo que así lo veían. Todo día y noche ahí había mis hermanos, mi familia y hay amigos y hermanos. Después, ya cuando me llamaron, me decían, ya vas a salir. Me faltaban como 2 horas y yo les decía, me decían, ahí están todos, me decían, esa misma gente del secretario, no sé quiénes, me decían, ahí está tu familia afuera, mira, ahorita que pases te voy a llevar para que te asomes. Y sí, que me asomo por el mostrador, no, hombre, ahí estaba lleno de toda mi familia. Y eso me llenaba de gozo, me alentaba.
Me llevaron, después de que me llevaron ahí había 2 delincuentes y me dicen, así feos, ¿no? Y me dicen, ¿por qué está aquí, jefe? Es una larga historia, es mucho tiempo para estar y dice eso, pues el tiempo es lo que aquí sobra, ¿por qué está aquí? Y yo dije, pues ¿qué les digo, no? Y ya nada más les dije, por droga y por portación me imputan droga y portación de arma de uso exclusivo del ejército. Y le hacen, ay, quién sabe con groserías, directito acá anda, le dice al otro, cananea, ¿no? Así le dicen los delincuentes. Ya ves que bíblicamente cananea era una prisión. Y dice, repito a la grande, dijo el cuate ese, ¿no? Y yo dije, estás pero si bien perdido, yo en el nombre de Jesucristo, al ratito salgo. Y me vuelven a encerrar, me dicen, pues tenemos que tenerlo encerrado. Mientras le digo, ya no me encierren, por favor, déjenme aquí. Dice, no, lo tengo que encerrar, disculpe. Ok, ya me faltaba yo creo que como 1 hora. Si en esas 48 horas no me liberaban a mí, me iban a llevar al reclusorio. Y entonces así, literal, empecé en un plato de esos unicel, me senté y empecé a contar 1, 2, 3, 4, 60, una rayita, 1, 2, 3, 60, 2 rayitas, 1, 2, 3, para no perder la noción del tiempo. Y cuando llegué a 60 minutos, dije, ya tengo que salir, ya en cualquier rato ya vienen por mí, ya vienen. Pasó un ratito y ya, que van por mí, me sacaron, no hombre, o sea, había fiesta ahí en ese lugar, me abrazaron y gloria a Dios. Mi esposa aprobó que un abogado, que era tiene una parentela con la esposa de mi hermano el pastor, que ese abogado fuera a hacer ahí ciertos trámites, ¿no? Y cuando ya lo conocí, él es tu abogado, bla, 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 y me dice, yo ni lo conocía, y él dice, ¿sabes qué? Dice, yo no hice nada. Dice, fueron sus palabras, así textuales, dice, aquí ocurrieron cosas mágicas. Dice, yo no sé qué pasó, dice, pero vete a tu casa. Estos hijos de tal por cual, y no, hombre, les decía una de cosas. Y yo, inocente palomita, creí que ahí había terminado todo. Dije, ay, Señor, gracias, ya me voy a mi casa. No, hombre, eso era el comienzo. Eso era el comienzo. Después me volvieron a llamar a la agencia. Fui y el Ministerio Público me dijo, señor, tiene que preparar su defensa. ¿Qué le dice su abogado? ¿Cuál defensa? Pues es que usted se va a ir al reclusorio, si usted no se defiende, usted está detenido, pero, ¿cómo se llama eso? Puesto en libertad, pero bajo su proceso sigue, el proceso sigue. ¿Qué no se da cuenta? Y yo, no, pues yo pensé que aquí ya había acabado. No, señor, usted tiene que demostrar su inocencia y bla, 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 bla. Y el abogado brillaba por su ausencia. Y abogado. Es que me caí y no pude moverme. Abogado, dice esta gente que ya tengo que tener todo listo. Nada se preocupe, esos hijos de tal por cual y quién sabe cuánto y no sé qué. Todo eso, hermano, quiero que quede claro, Todo eso, todo ese proceso que Dios permitió, me permitió subir un peldaño más en lo espiritual, un escalón más en lo espiritual. Si Dios hubiera hecho el milagro y en un 2x3 hubiera acabado con ese asunto, yo no hubiera sido transformado por la maravillosa palabra de Dios y por ese milagro sobrenatural. Y el abogado, nada, y luego me hablaron de que ese abogado tenía el expediente. Cuando por fin logro obtener el dichoso expediente, prácticamente se lo arrebaté a ese tipo. Por medio de su familia les decía, díganme que me den mi expediente, si no va a hacer nada que me lo dé y ya. Por fin me hizo llegar ese expediente y era una porquería así de hojas, y cuando los empecé a leer, no hombre, ahí estaba todo el origen de este
acontecimiento. Y ahí ponían los policías que ellos habían ido pasando por mi casa casualmente, y que casualmente vieron a un tipo que tocó a mi puerta y que yo salí y que yo le entregué una bolsa de droga y que me dio 20 pesotes por la droga. Y que incluso tenían el testimonio de ese tipo, ¿no? Y así, una sarta de mentiras que yo temblaba de coraje, así lloraba de impotencia y decía, Señor, ¿por qué? Y luego digo, el Señor Jesucristo fue vituperado, flagelado, golpeado, escupido, crucificado, y Él era inocente y no abrió su boca por causa de nosotros, por causa de cada uno de nosotros. Total que entonces tuve ya que empezar a buscar un abogado, y una prima mía, yo conozco, y ya dice, y entonces hablo con la abogada y me dice, mire, me entrevisté con ella, me dice, mire, por tratarse de usted que es primo de ella y bla, 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 yo le cobraría normalmente 500,000 pesos, pero le voy a cobrar 250,000 pesos. Ah, sí, qué fácil. No, sí, qué barbaridad. No, hombre, pues, a llorar, ¿no? Ah, bueno, no les he dicho, he omitido decirles que nos sacaron a mi familia, a mis hijos, nos sacaron de la casa, la cerraron, según ellos, con una cadena, con un candado. Nos sacaron de nuestra casa, la cerraron y la sellaron, y pusieron sellos ahí. Nos sacaron a la calle, así con lo que traíamos puestos. O sea, yo literalmente no traía ni chones, ¿no? Literalmente así. Le dije a un policía, oye, déjame vestir. Me dice, vete a vestir en un momento determinado. Pero así, en un 2x3, el Señor nos dejó sin nada. Yo me jactaba, lo reconozco y le pido perdón a Dios, yo me jactaba y decía, yo tengo mi casa, yo esto, yo mi carrera, yo. Y no le daba la honra y la gloria a Dios por su misericordia, por su misericordia. Yo cuando era niño íbamos a la misma iglesia, Mías y yo, y ahí nos enseñaron a que teníamos que pedirle al Señor que preparara nuestro futuro, que preparara a nuestra esposa, que preparara todo para nosotros. Y yo siempre se lo pedía, pero cuando crecí y me volví rebelde, yo decía, no, es que yo soy bien fregón, hombre, es que yo, miserable. Por tres, así como se lo estoy diciendo, no traía ni un peso, ni 10 centavos en la bolsa, nada traía en las bolsas. Cuando me iban sacando para meterme a la patrulla, vi que un policía tenía mi celular y ellos ya iban grabando, porque el tipo ese que grababa lo que se le daba la gana, lo que les convenía, yo creo. Y le dije, oiga, ese es mi celular, deme mi celular. Y esa Ministerio Público, creo que era la Ministerio, le dije, dice, dáselo. Y le dije, déselo a mi esposa. Gracias a ese celular tuvimos comunicación con tuvo mi esposa comunicación con mis compañeros, porque si no, ni cómo comunicarnos. Tremendo ahí. Y luego de esa abogada que decía que 250,000 pesos, entonces luego fuimos con otro. Y ese otro nos llevó a un buffet. Y en ese les empezamos a platicar. No, fue un sábado. Me dijo, tu casa, pues ya ni, así como que ya ni cuentes con ella, ¿no? O sea, te la van a quitar, te la van a decomisar. Todos tus bienes que hay en tu casa te los van a quitar y los van a subastar. No, olvídate. Y a tu familia, tus hijos no los van a dejar en paz, los policías, si tú haces algo. No. O sea, ese tipo lo que estaba era bombardeándome psicológicamente y el enemigo influyendo en él.
Aparte tuvimos que, ni siquiera trabajamos con él, pero tuvimos que pagarle. Imagínense, no teníamos ni dinero. Y tuvimos que pagarle a ese tipo una cantidad tan solo por la consulta. Y yo decía, ¿se los doy o no se los doy? O sea, pues si no tengo dinero y todavía se los doy. Y yo dije, Señor, yo tengo que dar testimonio a esta persona, porque hay algo que por ahí hay un vínculo, ¿no? Entonces dije, se los voy a dar. Y se los dimos, nos pesó, porque pues imagínense, no teníamos dinero, nos pesó y se los dimos. Luego, no, hermano, yo en ese momento, bueno, ya estábamos viviendo, en la casa de mi papá. En la casa de mi papá hay una azotea y que puso un techo para tener ahí chácharas. Entonces nosotros primero dormíamos en la sala y no, era imposible, ¿no? Pues llegaba gente ahí, hermanos, primos, hermanos de la iglesia, no podíamos estar ahí. Y luego le dije a mi papá, papá, ¿me das permiso de poner ahí, de acondicionar un cancel ahí como un cuartito, tapar y ahí dormimos? Sí, hijo, ¿cómo no? Y lo hicimos. Llovía y nos mojábamos. No, algo tremendo y sin dinero. Y ahí mis hijos, mi esposa, yo, mis perros, está ahí en la casa de mis padres. O sea, estábamos no teníamos ni un clavo. Mi papá y mi mamá ahí nos daban de comer, y así teníamos que ir a la agencia con el Ministerio Público. Y de repente ya esta gente empezaron a decirme que si queríamos llegar a un convenio, que si yo no los denunciaba, ellos no iban a poner ninguna resistencia, para que tenían un plan para que cuando llegara yo delante del juez del reclusorio ya quedara yo libre. Pero para que eso sucediera tuvo que transcurrir un año. Así es de que vivía, hermano, con una presión, con una preocupación constante. No podían tocar la puerta del zaguán en la calle porque inmediatamente ¿quién será? Y no, era algo horrible. Una madrugada, pero fíjense cómo el Señor es bien bueno. Una madrugada, el agua se estaba tirando de la cisterna. Bueno, porque no les he dicho que después nos dieron la casa, gracias a Dios nos dieron la casa. Pues nos la entregaron porque Dios usó algo maravilloso. Un día íbamos mi esposa y yo a la agencia y me llaman por teléfono y me dicen, vente a tu casa porque agarraron a unos rateros adentro de la casa, estaban robando tus cosas y los agarraron ahí. Imagínense, todavía después de mojado llovido, como se diga, ¿no? Y ahí voy, le digo a mi esposa, pues tú vete a la agencia y yo me voy allá. Y ya fuimos y ahí tenían a los rateros en la patrulla. Me di cuenta que esa gente que dice que cerró mi casa, en lugar de cadena, nada más le puso una cadena, pero le puso un alambre. Dejan todo puesto para que luego vengan ellos mismos o sus compinches a robarse todo. Y ahí agarraron a esos otros raterillos y ya tenían ahí las maletas llenas de lo que habían dejado a los demás. Y ya se iban a llevar esas cosas y los tenían ahí. Y me dice el policía, ¿los va a poner a disposición? Y le digo, no, ya no. Y yo dije, Señor, si tú a mí me perdonaste y me libertaste, ¿yo por qué voy a apresar a alguien? Y mi hermano me acuerdo que iba tendido, y le digo, no, tranquilo. O sea, ¿qué se van a llevar? ¿Qué se van a llevar? Ya, tranquilo, vámonos, tranquilos. Y veo ahí a los tipos dentro de la patrulla y yo les decía, ¿quién los mandó? Y ellos nada más se agacharon. Y me dijo, entonces, ¿qué hacemos? ¿Los va a poner a disposición? No, yo no, hagan lo que ustedes quieran. Yo, bueno, por ley van a tener que estar aquí. Y ya después se irán, cuando lo diga quien lo tenga que decir, ¿no? Y ahí estuvieron esos cuates encerrados y luego de repente mi hijo dice, papá, trae mis tenis, trae mi pants, trae mi ropa. Se habían vestido con la ropa de mis hijos. Bueno,
Estaba yo en la situación del abogado ese. Llegamos, después de haber entrevistado en ese buffet, llegamos a la casa deshechos. Yo decía, Señor, cuánto trabajo para lograr este patrimonio, Señor, no permita, Señor. Y ahí estaba mi hermana, dos de mis hermanas, oramos y lloramos. No, pero yo estaba, hermano, así, ahorita me siento así como, no sé, como levitando, no sé cómo decir, ¿no? Llegamos al templo y yo le pedía a Dios una palabra y estaba llorando. Haga de cuenta que es ahí como donde está mi esposa, yo estaba ahí sentado ahí en la congre, llorando. Y le dije, Señor, dame una palabra. Dame una palabra, Padre, dame una palabra, Señor, que me dé paz, que yo tenga la certeza, Señor, de que tú estás conmigo, bendito Dios. Dame una palabra, Señor, dame una palabra. Y el Señor me dio una palabra. Nada más le quiero leer esto para que vea cómo es nuestro Dios. Abra su Biblia en Primera de Pedro. Esta no es mi Biblia que siempre uso. Y esta no trae Pedro. Primera de Pedro, capítulo 3. Capítulo 3, verso 13. Fíjese lo que Dios me dio en ese momento, cuando yo estaba llorando, cuando yo estaba agobiado, cuando yo estaba preocupadísimo a lo más que se podía. Estaba yo al borde, a mi límite. Y dice así la palabra de Dios, dice: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia. Bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande la razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. No, hombre, hermano, yo cuando leí esa palabra, Señor, gracias, Padre, tranquilo. Y me quedé con esas partes, ¿no? Con mansedumbre, y ten listas tus pruebas, y no tengas temor. No obstante, yo soy un ser humano con las mismas debilidades que usted, que cualquiera. Transcurría el tiempo, ya me reuní con mis compañeros, porque yo no quería saber nada absolutamente de ese tema, nada, no quería ni que me llamaran y yo decía, no me molesten, no me digan nada, no quiero ir, pero pues yo soy valiente, porque la palabra de Dios dice que debemos de ser valientes. Y yo acudí a esas reuniones y en una reunión me dijeron mis compañeros, lo hicimos en un parque, me dicen mis compañeros, ¿en qué te apoyamos? Porque la gente, la verdad es que gracias a Dios, el Señor me da gracia, con ellos me quieren mucho. Y yo les dije, pues es que no tengo ni para los abogados, así. Me dijeron ellos, nosotros no hemos hecho nada porque tu esposa dijo que el abogado era aquel. No, hombre, aquel ya se fue a volar y así. Y dice, el hijo de mi compañera es abogado, su sobrino también es abogado, y desde el principio ellos iban a intervenir, pero mi esposa tomó la decisión. Plan de Dios, porque si hubieran agarrado, mi esposa hubiera permitido que hubieran sido ellos, las cosas hubieran sido totalmente diferentes, pero el Señor quería que yo viviera, que nosotros como familia viviéramos ese proceso de maldito el hombre que confía en el hombre, ¿no? Entonces no era el abogado, era el Señor con nosotros. Y mis compañeros dijeron, nosotros vamos a prorrogatear entre todos, vamos a pagar entre todos a los abogados. Y ahora los abogados, si tú lo quieres, van a ser él y sí, adelante.
pues empezaron ellos a tomar el asunto, se les dio la carpeta, empezaron pum, 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 y me decía el abogado, uno de ellos me decía, señor Asael, vamos a denunciarlos. ¿A poco usted cree en ellos? ¿A poco les cree, señor Asael? Si miren lo que le hicieron, vamos a denunciarlos, por lo menos le van a dar $500,000. A mí no me importa el dinero, a mí no me interesa el dinero. Yo lo que quiero es que me dejen en paz. Señor Asael, pero mire, si lo llevan al reclusorio, yo lo saco. Por mucho va a estar usted un mes ahí. No, yo no quiero pisar ese lugar. No me importa, yo no quiero estar en ese lugar. Señor Asael, no. Pero yo haciendo caso a lo que dice 1 de Pedro 3. Dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que lo demanda. Entonces me quedó claro que yo tenía que estar listo con las pruebas y con mansedumbre. Y siempre actué con mansedumbre, con mansedumbre. Y me decía el abogado, señora Asael, ¿usted les cree? Y si lo meten, pues me sacas, ¿no? Si Dios lo permite, me sacas. A ver, si no acepto el convenio, ¿qué va a pasar? Se lo van a llevar al reclusorio inmediatamente. ¿Y cuál es el riesgo de que si no respetan ellos el convenio, se lo van a llevar al reclusorio? Prefiero correr el riesgo, voy a correr el riesgo de creer en ese convenio. Ok, señora Asael. Y así pasó un año y vuelvo a repetir con ese temor. Una madrugada, decía yo, tocaron la puerta porque se tiraba el agua y nosotros... Y era la vecina, ya me di cuenta que se estaba tirando el agua. Yo me asomaba, mi barda está alta, me asomaba ahí para ver quién era. Las patrullas constantemente allá afuera. Nosotros veíamos una patrulla que estaba allá afuera y mi corazón temblaba. Me dice el abogado, no salga, señora Asael, porque mañana le tienen que notificar. Si no le notifican, este tiempo lo podemos usar para bla, bla, bla. Pasó y me dice, no salga, no, ustedes no saben lo que sentía yo. Pasó la mañana y a las 6 de la mañana le digo, abogado, no vino nadie, no abra sus correos, bla, bla, bla. No pasó nada, no le notificaron por ningún, no, ya la hicimos, señora Asael, ya la hicimos. Pasaron como 2 o 3 meses y llega la siguiente notificación. Y otra vez, yo le decía al abogado, yo no quiero hablar, por favor, yo no quiero hablar. Yo quiero todo por escrito. ¿Se puede? Sí se puede. Y ahí vamos a la siguiente cita, al reclusorio norte, que según el peor. Y ahí vamos al reclusorio y yo, ay Señor. Y llegamos a la sala y un anuncio. Se cancelan todas las, ¿cómo se llaman? Audiencias, porque a la juez se le dio otra diligencia. Y le digo al abogado, a ver, explícame, yo quiero ver. Yo me imaginaba que era un lugar feo, así, apestoso, como donde a mí me habían tenido, ¿no? No, eran unas salas bonitas, así tipo gringo, y muy, muy, digamos, elegantes, bonitas. Y entonces me dice, mira, ahí va a estar el juez, ahí va a estar el secretario, aquí va a estar el Ministerio Público, que es quien te acusa, aquí va a estar, aquí si hubiera testigos y aquí no están nosotros. Tú vas a estar sentado ahí. Ok, gracias. Vámonos. Fíjense cómo es nuestro Dios, O sea, el Señor en ese proceso con amor me llevó para que fuera viendo. Tocaron la puerta para que yo viera que no pasa nada. Aquellos que tiraban el agua. Ya era la segunda vez que íbamos. Los abogados hicieron ahí lo propio, metieron unos escritos, oiga, pues qué pasa, ya es la segunda vez, bla, bla, bla. Y dentro del marco de la ley tenían otra oportunidad de volverme a llamar. Esa fecha que me llamaron fue el 7 del 7. Y no soy afecto a la numerología ni nada, pero el 7 es el número perfecto, es el número del Señor. Y yo decía, bueno, sí, Señor, algo me estás queriendo decir, pero pasó esa fecha y otra vez a esperar hasta que el 10 del 10 nos llega otra notificación. 10 del 10. A mí todavía no se me acababa pues el temor, soy un ser humano, pero ya iba mucho más confiado. Y me acuerdo que mi papá, tantas cosas que sucedieron, mi papá
ponía un canto que dice, no me acuerdo del hermano, creo que dicen que ya se murió, uno que dice, ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Y yo escuchaba ese canto y yo decía, yo no soy esclavo del temor, no soy esclavo del temor, no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Y así, una madrugada, una noche, estábamos mi esposa igual y yo así bien preocupados, y un amigo que pues sí, luego me manda, sabe que yo soy cristiano y luego me manda algunas porciones de la palabra, nos mandó un canto también bien bonito que el Señor agarra a los mejores guerreros, no sé qué decía el canto, para las situaciones más adversas, duras, y otra vez, cada vez el Señor, con cada detalle, el Señor nos impulsaba a seguir adelante, nos motivaba, nos decía que tuviéramos paz, estuviéramos en paz. Por fin ocurrieron muchas cosas. Ahorita yo le voy a pedir a mi esposa que me apoye si hay algo ahí que ella quiera mencionar, pero ocurrieron tantas cosas, hermano, fue más de un año. Después, por fin llega la dichosa audiencia con el juez y me dice, ya llego a ir al reclusorio y me dicen, ¿qué crees? Que nos tocó un juez bien duro. Y dice así, pero duro, por no decir las palabras que dicen ellos, bien. Híjole, y me dice, ¿qué crees? Vas a tener que hablar. Sí, no hay ningún problema. Y entonces yo, como decía al inicio, yo soy malísimo para las fechas y pues ya había pasado tiempo, y entonces yo aquí en mi mano me puse la fecha de ese suceso, así chiquito. Y cuando yo esté hablando, pues no la voy a ir a regar, ¿verdad? Pero y me dijo el abogado, vas a tener que hacer tu declaración verbal. Sí, no importa. De tal forma que empieza el asunto y el juez empieza a leerme y me dice, está usted aquí porque bla, 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 y se le acusa de bla, 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 bla. Y la parte acusadora es el Ministerio Público, y está usted consciente de lo que le estoy diciendo. Sí, señor. Entonces, bla, 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 ya el Ministerio Público dijo lo que tenía que decir, y luego dijo, a ver, ¿qué traen en defensa? Y dijo el abogado, pues traigo la declaratoria del imputado, y bueno, que pase a la mesa de los testigos. Entonces ya me agarran los policías, me llevan, y ahí en esa mesa entonces me dice, adelante. Y entonces yo pongo mis manos en la mesa así. Digo, yo fui a la escuela, ¿no? Y hay 2x2, 4, y aquí me lo anotaba a veces, ¿no? Entonces me pongo aquí así, y pues no creen que me vio el juez. Me vio y me empieza a regañar. Usted no puede estar leyendo nada. Me puso una regañiza que yo empecé mal, Señor. Me quedé callado, y cuando ya se quedó callado el juez me dice, no, yo le dije, discúlpeme por favor. Dije, yo nunca había estado en una situación como esta. Estoy muy nervioso. Y me dice, a ver, ¿qué tiene que decir? Y empecé a narrar. Ok. Y luego dijo, ¿qué más traen? Y entonces el abogado dijo, traigo la declaratoria de la esposa del Señor. Y empezó. Yo les prometo delante de Dios que yo no había leído lo que mi esposa escribió, ni sabía qué escribió, ni nada. Y mi esposa, y el abogado empezó a leer lo que mi esposa había escrito. Y haga de cuenta que como una pieza de rompecabezas que encaja perfectamente en la otra, lo que yo dije encajó perfectamente con lo que mi esposa dijo. Y después dijo, ¿qué más? Dijo, traigo la declaratoria del Hijo del Señor. Y empezó a leer, y haga de cuenta que otra pieza es el rompecabezas. Y, ¿qué más? Traigo la declaratoria de un vecino. El vecino vio todo lo que ocurrió y otra pieza. Y luego dijo, ¿qué más? Y dijo, traigo un video
pasado ante la fe de un lugar donde hacen pruebas de criminología, no sé, un video que analizan para ver que es auténtico y que no está alterado. Y dijo, pero antes quisiera hacerle una pregunta, ¿no es cierto? Primero dijo, quisiera hacerle una pregunta, si me permite, al Ministerio Público. Dijo, hágasela. Y le dijo, licenciado, ¿cuántos oficiales tenían autorizado entrar a ese cateo? Y dijo, 6. Dijo, gracias. Y dijo, traigo también un video que demuestra que entraron 25 personas al domicilio del Señor. Ok. No sé qué más, ya no me acuerdo qué más, pero finalmente empezó a hablar el juez y empezó así como a regañar otra vez. Ay, Señor, me está regañando a mí. Dijo, estas cosas no pueden estar sucediendo y estas cosas no pueden suceder en nuestro país. Y el hogar de los mexicanos es un lugar de refugio, es un lugar de descanso y es pum, 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 pum. Y yo decía, me está diciendo a mí, ¿a quién me está diciendo? No sé qué está diciendo, ¿no? No, se lo estaba diciendo todo al Ministerio Público. Y lo empezó a cuestionar y el Ministerio Público no sabía ni qué decir. No sabe, permítame un segundo, señor juez, y empezaba a buscar. No, es que no encuentro ese dato. No, pero lo dejó barrido y regado y así como, digamos, entre comillas, como en ridículo, ¿no? Y entonces dijo esas palabras. Usted está libre, usted es libre. Esto está sobreseído y usted puede ir a su casa. Nadie más puede tocar este asunto. Cuando yo era adolescente, cuando yo era joven, que fui rebelde, me decían, es que el Señor te va a libertar. Y decía, ¿libertad? ¿De qué? ¿De qué me va a libertar? Es que el Señor te va a salvar. ¿De qué me va a salvar? O sea, son una bola de fanáticos. ¿De qué me va a salvar? O sea, ya, ustedes están... Y entonces entendí tantas cosas, entonces comprendí tantas cosas. Me libertó. Yo no había hecho nada. El Señor Jesucristo no hizo nada. El Señor me regaló mi libertad. Y dice la palabra de Dios, revestidos pues con armadura. Gálatas 6, ¿verdad? Sí. Dice que, Efesios, perdón, dice que tenemos la coraza de justicia. Fíjese que qué diferente el testimonio de Nehemías y mi testimonio. Y así hay una infinidad de testimonios diferentes de la grandeza de Dios, de la misericordia de Dios. Una infinidad de testimonios diferentes, por los cuales el Señor obra de manera sobrenatural. Porque ese abogado dijo, aquí ocurrieron cosas mágicas. Así le llamó ahí. Porque no sabía, porque no sabe que hay un Dios. Y dice que estamos revestidos con esa coraza de justicia. Mi esposa es muy buena fisonomista y después veíamos ahí en la agencia a esa gente que entraron ahí. Yo no soy buen fisonomista, no me acuerdo de ninguno, ni me acordaba. Escasamente sí, porque ¿qué cree que yo después me di cuenta que una vez que fuimos mi esposa y yo a Walmart, yo vi a unos mugres policías ahí a un lado de mí parados, o sea, ya me andaban siguiendo. Y pasó uno de otra patrulla y los saludaron y fue que yo los vi. Y lo recuerdo perfectamente, a ese tipo sí lo recuerdo, ya me andaban siguiendo. Pero la palabra de Dios a mí me dijo que yo con mansedumbre. Entonces yo actué con mansedumbre. Si yo me hubiera dejado influenciar por lo que me dijo el abogado, yo no hubiera obedecido a la palabra de Dios. Yo hubiera actuado por mis impulsos, por mi humanidad. Pero hice caso a lo que la palabra de Dios me dijo y actué con mansedumbre y tenía listas mis pruebas ya
y todo el Señor lo acomodó para vamos. Cuando yo salí de ese lugar, no, hombre, hermano, ahí estaba otra vez mi familia afuera, mis hermanas, mis hermanos, y el abogado se quedó ahí por angas o por mangas. Pero me faltó decirle que cuando el juez dio ese veredicto, le dijo a su oficial secretario que estaba a su derecha, le dijo, y dígale a la fiscal general de la Ciudad de México que me investigue a esos policías, que los investigue. Y yo dije, ay, señor, bueno, yo no hice nada, yo no dije nada de los policías, así es de que yo no tengo nada que ver. Y el Ministerio Público dijo, bueno, pues ni modo, ya no fue cosa de él no dijo nada, ya fue cosa del juez, y si los investigan, se pobre de esos, quién sabe qué, así dijo. A mí el Señor ya no me ha permitido ver qué es lo que sucedió después. Entonces estaban ahí todavía el Ministerio Público y los abogados, y yo aquí con alguno de ellos, y mi familia ya desde allá afuera, ¿qué pasa? Y empiezan a decir, y salí y me postré en la calle, me arrodillé, así como lo que leímos al principio. Me arrodillé y le dije, Señor, gracias, Padre. No me importó quién me viera, no me importó nada. Yo me arrodillé y le dije al Señor, gracias, Padre, gracias. ¿Qué pasó, hermano? Hubieron muchos cambios en mi familia, hubieron muchos cambios en mi persona. Todas esas cosas que yo arrastraba porque soy un ser humano, y perdóname si digo tarugos, pero de repente me dicen, no debes de decir eso ante la congre, pero no nos hagamos tarugos, perdóname, hermano, pero cada quien sabemos lo que andamos cargando, cada quien sabemos. Y en verdad, cuando hemos sido llamados, cuando hemos sido escogidos, mire, el Señor nos va a dar un galón de orejas si no entendemos por las buenas. Así que arregle cuentas con el Señor. Y le voy a leer esta porción, dice Hebreos 12, del 5 al 9. Hebreos 12, del 5 al 9. Y llévese esto a casa, por favor. Guárdenlo en su corazón. Dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si no soportáis la disciplina, Dios os trata como, perdónenme, no sé qué me pasa, dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos. O sea, si nosotros soportamos, es como el Señor nos trata como hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? ¿Sí lo entendió? ¿Sí lo entendió, de veras? ¿Sí está tomando conciencia de lo que acabamos de leer? Ni se preocupe si es bastardo. Si usted es bastardo, ni se preocupe. Ni se preocupe. Pero dice la palabra de Dios que al que es hijo, a ese lo corrige. A ese lo corrige. Mejor por las buenas, hermano. De veras, mejor por las buenas. Por las buenas. Humillémonos delante del Señor. Arrodillémonos delante del Señor. Dice la palabra de Dios, en estos tiempos a todo lo bueno se le llama malo, y a lo malo se le llama bueno. No nos hagamos tarugos, otra vez esa palabra, no nos hagamos tarugos.
Los estatutos que el Señor puso, las normas, las reglas que Él puso, los mandamientos que Él puso, son universales para todos los hijos de Dios. No me salga con que, ay, no seas religioso. No, hermano, no. O sea, una cosa es ser religioso y fanático y hasta de poca inteligencia es eso. Pero nosotros tenemos una conciencia y el Espíritu Santo redarguye a nuestras vidas y debemos de saber lo que estamos haciendo y que no le agrada a Dios. Así que mejor, por las buenas, mejor enderece todo aquello que no le agrada al Señor, que sabemos que no le agrada.